siempre está conmigo. Es esa seguridad entonces de que este ministerio de la palabra no es nuestro, este carisma no es nuestro. Dedicarme a la oración y al ministerio de la palabra, eso tan grande, no nos pertenece, como le dice Jesús a Pedro allí, cuando en la confesión de Pedro en el Evangelio de hoy, que es de Mateo 16, del 13 al 19. Donde les pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú me conoces realmente, pero tú me conoces realmente a mí. ¿Yo quién soy para ti? Y Pedro, que ya tenía una larga experiencia con Jesús, le va respondiendo: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice inmediatamente: bienaventurado tú, Pedro, porque eso que estás diciendo no es obra tuya. Eso es obra del Padre, del Espíritu Santo, que te lo suscita desde el corazón. En ese camino de ir conociendo a Jesús, en ese camino de irnos definiendo por Él, hasta transformarnos en Él, hasta ser también palabra de Dios, como Él, ser verbo Dei. Eso no es obra nuestra. Y por eso debemos alegrarnos y a la vez nos ponemos de rodillas, como Pedro, recuerdan que lo hacía, ¿cierto? Ante eso que él no podía dominar, no podía abarcar, y que produce ese milagro de la multiplicación recuerda, de los panes y de los peces. En nosotros es la obra que hace la palabra. En el otro que nos compartía Luis esta semana en las pautas, ¿cierto? Cuando yo le dirijo esa palabra al otro, cuando yo le digo: es Jesús quien te lo está diciendo, es Jesús que está en este momento en tu vida y te está acompañando, no temas. Cuando yo digo eso, lo digo con temor y con temblor, dice Pedro, pero también con temor y con temblor, porque es la fuerza que tiene la palabra. Y entonces es una palabra preparada, es un banquete servido, pero es una palabra preparada con tiempo. Que en el verbo Dei esa barca es la escuela de apóstoles y los ejercicios. Primero, el primer ejercicio es estar con Él, es dejarme llamar por Él, es dejarme conducir por Él y dejar que sean sus palabras, no las palabras mías, las que me convierten, las que me convencen, para después que esa palabra produzca ese fruto en los demás. Estaba leyendo en estos días, lo bajé ahí de internet, el mensaje para la Cuaresma de Benedicto XVI. Dice: de la fe a la caridad. Y está hablando de un binomio, de algo que no se puede separar. Fe y caridad no se pueden separar. Y la propuesta que él nos hacía para esta Cuaresma es meditar en la relación tan grande que hay entre la fe, pero la fe en quién? La fe en un Cristo vivo, la fe en un Cristo, como dice Jaime Bonet, esos diálogos con Cristo vivo todos los días. Esa es la fe, ¿cierto? Pero esa fe en Jesús me va llevando al amor, me va llevando a ser consecuente con esa palabra, me va llevando también a una conversión a la palabra. Y me parecía muy bonito eso que nos decía allí Benedicto, de la importancia entonces, como dice en este café, el amor de Cristo nos aprende. Cuando yo entro en contacto con ese Cristo vivo que ha cambiado mi vida, me apremia entonces el poder comunicarlo a otros, el poder llevar esa palabra que los hermanos necesitan. Es muy bonito lo que dice en Mateo 5, 15 al 16, ¿cierto? Lo que has escuchado en secreto, allí en el fondo de tu corazón, lo que has escuchado en la oración,
pregónalo en las azoteas, pregónalo a los cuatro vientos. No te guardes esa palabra, porque quien que tiene una luz la esconde debajo del celemín o debajo de la mesa. Al contrario, pues esa luz la pone en lo más alto para que ilumine a todos. Es esa la obra entonces que hace la palabra en nosotros, en lo escondido, ¿cierto? Que esa palabra nos va transformando, esa palabra se va transformando luz en mi vida, para yo poder ser luz del mundo, para yo poder ser testigo de Jesús, testigo de esa palabra. También muy bonito lo que expresa Pedro allí en la primera carta de Pedro 5, de que ustedes sean pastores modelos de rebaños, porque yo he sido testigo. Es muy cierto a esta palabra, que también no recuerdo de dónde la escuché, debe estar aquí también o en las constituciones o en los estatutos, donde dice que nadie predica más allá de lo que vive. Entonces es importante de que esa palabra que anunciamos primero nos haya interpelado a nosotros, que esa palabra primero haya hecho esa obra en nosotros, ¿cierto? Porque nos la han dado como encargo, ¿cierto? Es el encargo de comunicar esa palabra, es el encargo de que esa palabra llegue a muchos, pero todo eso se fragua en el corazón, todo eso se fragua en esa vida escondida, en esa vida también de contemplar la palabra, ¿cierto? Que es todo el dinamismo de la palabra que nos proponía Jaime, ¿cierto? Ora la palabra, ¿cierto? Medítala en tu corazón, asimila esa palabra, encarna esa palabra, haz la vida, haz la tuya y luego anuncia. De la fe a la caridad, ¿cierto? Y bonito es eso que dice Benedicto en ese mensaje, porque dice, ¿cuál es la caridad? ¿Cierto? ¿Cuál es la caridad? Es encontrarme con ese Jesús en el otro, es llevar a Jesús al otro, pero ¿de qué manera? O sea, amar al otro, pero ¿de qué manera el Señor me ha regalado de bondad amar al otro? Muy bonito en la charla de Panamá, porque al final casi de la charla se dice, amar es evangelizar. Dice que el servicio más precioso que podemos prestarle a los hermanos es anunciarles la palabra de Dios, dice Benedicto en el mensaje para la Cuaresma en este año. ¿No les parece que eso es muy bonito que nos lo diga el mismo Santo Padre a nosotros, del mundo? Que nosotros nos dediquemos a tiempo completo a la oración y anunciar esa palabra, a llevar el Evangelio a toda persona, porque es lo que más necesita. Va suscitando en él ese encuentro, va suscitando también con él esa conversión, ese cambio que va obrando la palabra nos convierte. Esa palabra entonces que servida me hace cambiar, ya no vivo para mí mismo, para mis cosas, sino que vivo para el Señor. Y entonces dedicarnos a servir esta palabra, a dar esta palabra, a comunicar a Jesús, es el servicio más grande, ¿cierto? Por eso, de la fe a la caridad, de ese escuchar a Jesús, como decía en la canción, de ese dejarme enamorar por Jesús. Porque ¿cuál es entonces el método? Jesús es el método, pero ¿cuál es el método también? El discípulo convencido y enamorado de Cristo, que entra en diálogo con Él, que ya no vive para sí mismo y que quiere también llevar esa buena noticia a otros. Nos vamos convirtiendo entonces en esos
discípulos de la palabra, servidores de la palabra. El Verbum Dei entonces se constituye en una escuela de la palabra, en una escuela permanente de esa palabra orada, como no hemos escuchado, de hacer ese ejercicio diario de escuchar a Jesús, en este tiempo de la Cuaresma, pues dejarme inundar de esa palabra, ¿no? Muy apropiado para estos días de la Cuaresma es Isaías 55, de que como rocío, como la lluvia, esa palabra que empapa nuestra vida, que la fecunda, que la hace, que como la lluvia, que en la tierra hace esa obra, la semilla, así mismo esa palabra, déjanos empapar entonces en esta Cuaresma de esa palabra de Jesús, de ir adquiriendo sus mismos rasgos, sus mismos sentimientos, para llegar a la Pascua con Él, para ir adquiriendo también de Jesús esas mismas fiestas y actitudes allí en el Jueves Santo, de lavar los pies, en el Viernes Santo, de entregarse, en el Sábado Santo, de esperarlo, y que esa palabra Jesús resucitada nos resucita a nosotros. Es todo el propósito y es todo el deseo de nuestro Dios, cada vez de enamorarnos de esta palabra, de sus palabras, comunicando esta palabra para que nosotros vayamos al mundo, para que nadie se quede sin el alimento que le da vida eterna, nadie se quede sin conocer el sentido de su vida, que es todo el camino que va haciendo la palabra en nosotros. Pidámosles entonces a María, Madre de la Palabra, que nos ayude a ser humildes, a sabernos disponer en esa escuela de apóstoles, que es el Verbum Dei, de dejarnos también guiar, de dejarnos enseñar, de dejarnos preparar para que esa palabra servida pueda ser esa vida que tantos hermanos necesitan, y que como en esta celebración podamos ser también en esa barca que es la iglesia, ser esa palabra que enseña, esa palabra que acompaña, esa palabra que va suscitando en cada uno de los hermanos ese cambio del yo a Cristo, de hacer también de nosotros palabra de Dios, de poder ponernos delante de los otros, para que ellos puedan entrar también en la luz, y que puedan iluminar a muchos.